Bueno, un gusto saludarle, estimado doctor Hernán. Espero que esté súper bien. Y el correo le había enviado el enlace de esta reunión. Si se le complicó un poquito asistir, pues no se preocupe, pues le voy a ayudar a dar algunas instrucciones que tal vez le podrían servir y le voy a grabar la sesión también para que lo tenga. ¿Listo? Muy bien, doc, estimado doc. Em, Estaba revisando igual su encuesta, ¿no? Estaba revisando la encuesta también en cuanto a su temática que estaba desarrollando. En el correo le había pedido un poquito más de información para poder profundizar en el tema, ¿no? Para poder ver de qué se trataba en concreto, ¿no? Entonces decía que se trataba de los factores promotores o restrictivos del relevo generacional en lecherías especializadas en la cuenca lechera de Antioquia. Ese era su tema de investigación. Muy bien, Doc. Entonces, dentro de esto, pues estábamos viendo cuáles eran sus conceptos, su nivel en cuanto a estadística descriptiva, también eso de las pruebas de hipótesis, eh, hay algo de las regresiones lineales, ¿no? Y pues algunas otras cosas más, ¿no? Sobre todo también qué programa estadístico usaba, también cuál es la dificultad que se le presentaba, ¿no? Sobre todo era la interpretación. Y pues lo que le gustaría, mencionaba, ¿no? Con sus palabras, le gustaría inferir y concluir, ¿no? Entonces tenía con una curiosidad de expectativa, ¿no? En las probabilidades, ¿no? Que le interesaba muchísimo esta parte de las probabilidades y pues, y eso básicamente. Muy bien, doctor. Entonces, no pude tener pues acceso directamente a su documento como lo había solicitado, pero a partir un poco del título, pues me puse tal vez a investigar, ¿no? A proponer, ¿no? A proponer como ejemplo algunos objetivos, algunas formas de un instrumento de medición, cómo podría operacionalizar las variables. Desde mi punto de vista, claro, no son solamente sugerencias, porque el experto en la materia, pues es usted. De igual manera, le elaboré pues una especie de guía, ya una guía de qué podría ser, ¿no? Como le digo, podría servirle tal vez, en la cual pues nos hemos planteado algunos objetivos para dar cumplimiento a su tema propuesto, ¿no? Dentro de los objetivos específicos, analizar la influencia de la cultura organizacional en el proceso de relevo generacional, bueno, pues aparte de lecheros especializados, ¿no? Evaluar la viabilidad económica del relevo generacional en la cuenca lechera de Antioquia, costo, rentabilidad y sostenibilidad financiera. Como objetivo 2, caracterizar la percepción generacional de los productores y herederos sobre la continuidad de las actividades lecheras de familiar. Examinar las políticas públicas, tal vez subsidios, programas de apoyo y normativas que promueven o limitan el relevo generacional en el sector lechero, ¿no? Claro, tenemos que ver cuáles nos podrían ayudar y cuáles estarían como que en contra de eso, ¿no? Describir perfiles sociodemográficos de las familias ganaderas, edad, escolaridad, tamaño y otros, ¿no? Y su relación con el relevo generacional. Bueno, estos objetivos, pues, eran pues solamente una sugerencia, ¿no? Variables y la matriz de operacionalización. Una idea de matriz de operacionalización. Variable relevo generacional. Definición conceptual, proceso de incorporación de nuevas generaciones a la actividad lechera. Definición operacional, proporción de sucesos, hijos, familiares, jóvenes preparados para continuar con la producción. El rol dependiente, tipo cuantitativa y escala de medida que vimos en la clase número 1 es una escala de Erasmus. Indicador, por ejemplo, el porcentaje de datos con sucesor activo y intención de los jóvenes de heredar la finca, por ejemplo, puede ser una escala o algo Likert, ¿no? Un indicador Likert. Cultura organizacional, conjunto de valores, pues aquí está la definición.
y cómo medirla, ¿no? Variable independiente, cuantitativa, escala de intervalo, ¿no? Y etcétera. Y aquí pues todo lo que queremos medir, ¿no? Eso sería pues una idea, ¿no? Y aquí en cuanto a cada uno de esos, ¿no? Instrumentos de recolección de datos, se propone cuestionario estructurado, diseñado bajo un enfoque positivista para medir la forma objetiva de los constructos seleccionados, cada variable compleja, cultura organizacional, viabilidad, percepción política, se medirá mediante conjunto de ítems, preguntas, ¿no? Incluso esto pues nos podría ayudar también esa parte del análisis factorial confirmatorio o las ecuaciones estructurales para proponer dimensiones y en función de esas dimensiones, bueno, esas dimensiones, ver cómo se relacionan con los ítems, ¿no? que hemos propuesto aquí. Esos ítems podría ser la viabilidad, la percepción, las políticas, ¿no? O esas podrían ser las dimensiones y podría medir esas que serían las variables no observadas, ¿de acuerdo? Y pues los ítems que me plantean los cuestionarios podrían ser las variables observadas y cómo esos ítems pues me ayudan a construir esa dimensión en cada uno de ellos y cómo se relacionan. Un ejemplo, estoy orgulloso de que mi familia siga con la productividad lechera, percepción generacional, o considero rentable mantener la actividad lechera en mi hato, es decir, en mi familia, ¿no? Viabilidad económica. Se recomiendan pues 5 ítems por dimensión que tendríamos ahí, ¿no? Este es un claro ejemplo que podría ayudar a un análisis factorial confirmatorio, como vimos en las clases número 1, o un exploratorio, cuando yo no tengo ni idea de cómo se relacionan los ítems con la dimensión, pues me podría ayudar un análisis factorial exploratorio, ¿no? Y le daría un alto nivel a su investigación al utilizar esta parte de los métodos de investigación que son tan importantes, ¿no? ¿Qué más? Pues aquí la justificación del instrumento, ¿no? Entonces, radica en el paradigma cuantitativo positivista que se asume que actitudes y condiciones reales pueden cuantificarse mediante respuestas estandarizadas. Que igual podemos utilizar, previo a esto, podríamos utilizar una prueba piloto para verificar la validez el contenido, expertos en ganadería y sociología rural, qué sé yo, y confiabilidad, tal vez un alfa de Converse mayor a 0,7 de las escalas. Aquí he propuesto un diseño muestral y operacionalización de campo. Se aplicará un muestreo probabilístico estratificado, se definirá la población como todos pues, los datos lecheros especializados de la cuenca de Antioquia, estratificados por su subregión ganadera, podría ser así, ¿no? Como le digo, pues hubiese querido tener acceso a la investigación, pero eso podría servirle, ¿no? Igual le voy a enviar este documento para que use el análisis. Esta metodología busca garantizar la representatividad estadística de la muestra. Como indica la teoría de muestreo, una muestra aleatoria permite extrapolar los resultados a la población. Bueno, que ya igual vimos en la clase número 1, la diferencia entre población y muestra también. Análisis estadístico vinculado a los objetivos. Pues el análisis descriptivo se calculan las medidas de tendencia de central, media, mediana y moda y la de dispersión. Luego, unas distribuciones de frecuencias, tal vez, ejemplo, niveles de escolaridad, respuestas de Likert y etcétera. Correlaciones para explorar las relaciones entre las variables. También en las semanas se ha puesto pues este tipo de correlaciones, ¿no? La de Spearman, la de Pearson, calcular el coeficiente, bueno, algunos otros factores de correlación, ¿no? Que se puso durante la semana. También regresión lineal, qué sé yo, para ver cómo la regresión lineal puede ser incluso regresión lineal múltiple, ¿no? Se justificará teóricamente la inclusión de cada variable independiente, colineal y lineal con respuestas. Regresión logística. Si se plantea una variable dependiente dicotómica, por ejemplo, existencia de un suceso formal capacitado, sí o no, esas encuestas, ¿no? Se aplicará una regresión logística binaria. Este modelo estima la probabilidad de relevo exitoso en función de los. La idea de esta clase, digamos, o de este módulo que es horizontes cuantitativos de investigación, es la posibilidad de
dar herramientas a los estudiantes para alcanzar sus objetivos de investigación. Creo que eh, podría ser interesante, ¿no? Cómo yo podría utilizar esto para darle un alto realce a mi investigación. O el análisis factorial exploratorio que habíamos mencionado, ¿no? Dado que varias variables de escalas de Likert miden dimensiones subyacentes, cultura organizacional, percepción, se usará un análisis factorial exploratorio para validar la estructura latente de los constructos, ¿no? Eso sería increíble. El análisis factorial exploratorio identifica factores latentes a partir de las correlaciones entre los ítems, determinado cuántas dimensiones explican la covariancia de observadas. Se aplicará, pues aquí se pone, ¿no? Una rotación varía más para clarificar las cargas factoriales y justificar la agregación de ítems por indicador. Este paso refuerza la validez del constructo de las escalas. Bueno, cada una de las técnicas que nosotros utilizados se debe justificar, ¿no? Y Pearson para las correlaciones, relaciones lineales entre continuos, o Spearman para las ordinales, ¿no? Porque esos, cuando uso Pearson, cuando uso Spearman, también estaban en las clases. Regresiones según la naturaleza de la variable, ¿no? ¿Qué tipo de variable tenemos? También nos sirve. Se empleará un análisis, podría ser usando Excel o fórmulas para calcular Pearson o SSPS, para regresión lineal, etcétera. O para las dimensiones, podríamos utilizar para el análisis factorial exploratorio SSPS, o también un programa que ya le voy a indicar luego que le podría servir tal vez en su labor investigativa, ¿no? Aquí ejemplo cómo podría redactar ese capítulo metodológico y etcétera, ¿no? Y aquí pues algunos tipos de cosas, ¿no? Una simulación, un ejemplo de cómo podría ser. ¿Qué más? Las relaciones entre las variables y cómo medirlas y qué estadístico le serviría, que también me parece súper chévere. ¿Cómo lo podría hacer? Cada uno de los objetivos específicos planteados, con qué variable se relaciona, qué indicadores tendría y pues qué análisis estadístico me serviría para cumplir cada uno de esos objetivos. Y eso es lo que estaría por aquí. De igual manera, pues en función de lo que usted está investigando, que es esto del relevo generacional, le propongo pues también un buscador que es súper bueno, sobre todo de alto nivel, sobre todo los que estamos haciendo este tipo de investigaciones doctorales y postdoctorales. Se llama Elicit, ¿de acuerdo? Elicit es completamente gratuito, pues tiene que registrarse con su correo y luego pues tiene una interfaz, algo así, ya, donde tiene el reporte, Reshare Report y Find Papers. En este, pues, en el de acá nos interesa buscar papers o buscar artículos. También si le damos arriba podemos poner en español. Y aquí, pues, en función de nuestra investigación, nosotros podemos poner las palabras clave. Podríamos hablar del relevo generacional, ¿no es cierto? El relevo generacional, pues, sería uno de nuestros aspectos importantes en nuestra investigación y obviamente relacionado con lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, relevo generacional, ¿no es cierto? Muy bien, entonces yo podría simplemente, con lo que le indiqué, pues el relevo generacional, ya. Entonces podríamos aquí, o a ver, en función de lo que me factores, promotores y el relevo generacional, ¿no? Entonces podríamos poner aquí justamente eso, ¿no? Podríamos poner palabras claves o frases, ¿no? Factores promotores restrictivos del relevo generacional. Los ponemos aquí, buscar documentos, ¿ya? Y en lo que yo pongo eso, pues me va a cargar una serie de documentos científicos de alto nivel. Entonces aquí tenemos, mire. Entonces, de igual manera, yo puedo también buscar y subir el nivel, pues poniendo qué tipo de documentos. Puedo mencionar que necesito documentos a partir del año 2020, documentos a partir del año 2020 y también el tipo de revista que quiero. Puede ser, qué sé yo, todos los tipos de revistas o tal vez una Q1, Q2, Q3, donde Q1 es la mejor, o sea, los mejores investigaciones.
Q2 más o menos y pues Q3 o Q4 la que nosotros decidamos, ¿no? Eso me permite pues hacer el filtro y de igual manera, ya que pongo los filtros, también a mí, ya que se vaya cargando, también al lado derecho me pone un resumen de cada artículo, ¿no? Para ver qué metodología usó, de qué se trata el artículo también, cómo está relacionado con lo que yo pregunté. Eso también es bueno. Entonces aquí podríamos ver pues qué artículo tenemos, ¿no? De igual manera, pues aquí yo puedo coger, ya puedo coger esto y le puedo darle clic de esta manera y puedo copiarle acá arriba donde que esté el DOI. Entonces es el año 2023, solamente copio el DOI, ya le copié el DOI, voy aquí al buscador y le pego el DOI. Y voy a tener acceso completo pues a todo el artículo científico y en dónde está. Un acceso completo a esta investigación. De igual manera puedo poner que me den español, incluso puedo ver cómo citar. Entonces son revistas de alto nivel. Entonces yo puedo ver lo relacionado con el cambio generacional, en este caso en la agricultura, pero me podría servir pues para buscar e ir buscando nuevas fuentes de información, ¿no? Eso me ayudaría muchísimo, muchísimo. Me ayudaría muchísimo esta investigación. Muchísimo. Muy bien. Ahora sí, ya utilizamos esta herramienta. Ahora le puedo explicar cómo funciona otra más, ¿ya? Entonces, esta de aquí vamos a ver. Ya, entonces yo en este documento, ¿de acuerdo? En esta IA, esta sí es IA que nos permite a personas que tal vez no manejamos tanto la parte estadística, nos permite, pues, sin ser un experto en análisis de datos sofisticado, me permite lo siguiente, ya, por ejemplo, yo puedo tener acá un Excel, vamos a buscar un Excel por aquí, ya. Entonces, de aquí, este Excel que le vamos a compartir en este momento, son datos de las encuestas de las investigaciones de un doctorado, ¿ya? Esto estaba relacionado con algo de los cárnicos y cómo se relacionaba eh, el conocimiento de las normas, pues, en algo de una empresa de cárnicos. Entonces aquí se veía normas, el cumplimiento de la norma, en el aspecto de evaluar que sea infraestructura, etcétera, etcétera. Muchos datos, ¿de acuerdo? Que tal vez estando así, pues me podrían confundir, ¿no es cierto? De alguna manera. Entonces, para analizar con ese programa que yo le indiqué de inteligencia artificial, yo puedo poner esto, primero tengo que archivo, pongo guardar como. Le pongo en qué formato quiero guardar. Voy a poner en formato y no en el XLSX que es de Excel, sino en este formato que dice CSV. Entonces pongo clic aquí, le pongo en guardar y ese documento que le cambio de formato, ¿no? Es el que me va a permitir hacer lo siguiente. Entonces con ese mismo documento yo me voy pues acá, ¿no? A este documento, ¿no? A este chat, digamos. Igual se ingresa con el correo y eso. Entonces, todos esos datos que yo tenía, entonces me puede ayudar el programa de inteligencia artificial en función de lo que le pido, ¿no? Yo le puse, créame un cuadro de mano interactivo para el dataset, es decir, para el documento que voy a subir a esa base de datos, tipo Power BI, que es Power BI. Power BI, pues es básicamente un formato que me permite tener visualizaciones bien bonitas y bien explicativas, ¿no? Y que puede explorar bien los insights más importantes, ¿no? Hazlo en un artefacto uno, es decir, hazlo en una sola interacción. También calcular según corresponda, ¿no? El coeficiente de correlación de Spearman, de Pearson, y según corresponda, clasificar qué variables son cualitativas, cuáles son cuantitativas también, solamente subiendo el documento. Entonces aquí ya me daba calculando eso, pero acá, si le doy clic aquí, en ese como un electrón, como un átomo que tenemos ahí,
me da datos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que el 17% conoce pues eso de las buenas prácticas de manufactura y cumplimiento de la norma, ¿no? Desconocen el 62,9%, cumplen la normativa, solamente el 12,1%, el 67,1% no cumple. Además, me da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,819, que es una correlación fuerte entre el conocimiento versus el cumplimiento, y también los tipos de variables, ¿no? Cuáles son cualitativas, cuáles son cuantitativas. Además, me da unas barras de doble o triple entrada en la infraestructura diciéndome quién cumple, quién no cumple, quién cumple parcialmente. En los pisos, de igual manera, en las paredes, en los techos, etc. De igual manera puedo filtrar por categoría que yo tengo aquí, solamente presentarme a los pisos o al transporte. De igual manera aquí me permite hacer un conocimiento versus cumplimiento, una comparación. Después pues una distribución global, un diagrama de pastel del conocimiento, conoce, desconoce. También distribución global del cumplimiento de la norma y etcétera, ¿no? Entonces aquí dice igual tabla detallada por categoría. Si yo pongo aquí todas las categorías, pues me permite igual aquí ver todas las categorías y el porcentaje que conoce, desconoce, cumple y no cumple, ¿de acuerdo? Y pues eso, ¿no? Y aquí pues los insights o claves son las áreas críticas, los techos del 98% desconoce, el 99% no cumple, en el almacenamiento el 96% desconoce, el 94% no cumple, y eso me permitiría a mí tomar algunas decisiones. Ese es un pequeño ejemplo, pero ahí puedo hacer todo. Puedo hacer correlaciones lineales, tal vez, análisis factorial confirmatorio, exploratorio, también pedirle a partir de mis datos, ¿no? Y poder interpretar tal vez ahí. De igual manera, yo en una tesis, me parece que era un documento de un compañero que tuve la sesión, la clase anterior, pues yo le pedí su matriz de congruencia, ¿no? Entonces, con su matriz de congruencia para verlo rápidamente y entender rápidamente de qué se trataba, pues ingresé su matriz de congruencia que estaba en Excel y me botó esto, ¿no? Análisis de la matriz de congruencia. Pregunta de investigación, medio directo, ¿qué elementos resultan estratégicos para optimizar la operación, crear valor y crecimiento sostenible? También me dio su hipótesis, sus objetivos generales y cómo estaba pues la distribución de sus objetivos, ¿no? También, pues, elementos clave muy importantes, cuáles eran los elementos estratégicos de su investigación: la formación digital, la gestión de activos, creación de valor, crecimiento sostenible y optimización operativa. Y las métricas de calidad, pues, que teníamos era análisis, no, incluso me permite hacer un análisis multidimensional, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Y las retroalimentaciones, ¿no? Y que nos permite obtener también esto. Eso en cuanto a eso. Y finalmente, pues una cosa más que le quería indicar es que existe un programa que es completamente gratuito, que hay alternativas al Excel, hay alternativas al SSPS, pero por supuesto que sí, de acuerdo. Tenemos alternativas. Y una de esas alternativas se llama, este programa que está aquí, se llama Jamovi, ¿de acuerdo? Usted pone en el buscador Jamovi, le permite hacer muchos análisis importantes, ¿ya? Y de manera gratuita. El SSPS a veces es cobrado y no es tan intuitivo de manejar, sobre todo si no se tiene mucha experiencia. Pero este de aquí, la verdad que me parece muy bueno. Entonces está distribuido así, variables, datos, análisis y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces aquí están las variables. Aquí, pues cada uno de estos son las variables, ¿no? Yo puedo poner aquí, qué sé yo, datos, ¿no? Qué sé yo, 4,5, 2,5, 8,5, y aquí yo puedo poner 7,6, etcétera, ¿no? Y si se da cuenta, como yo voy poniendo números, aquí incluso yo puedo poner el tipo de variable, aunque ya le detecta automáticamente, me dice que es una variable cuantitativa y continua aparte, ¿no? Y está con decimales. Si yo pongo aquí, por ejemplo, rojo, esa es una variable nominal, azul, ¿no es cierto? Qué sé yo, azul, ¿ya? Y ahí puedo ponerle acá nuevamente rojo, ¿ya? Puedo poner aquí azul, etcétera, ¿de acuerdo? O rojo mismo. Y aquí puedo ponerle azul, pongo, pues. Y obviamente automáticamente me detecta como.
variable, ¿ya? Entonces aquí yo puedo elegir las variables que yo quiera, puedo poner diferentes tipos de datos, ¿ya? Entonces aquí tengo mis datos. Ahora, de mis datos, una vez que yo tengo una tabla, puedo tener una tabla enorme y la puedo copiar directamente, directamente puedo transportarla desde el Excel, ¿de acuerdo? Puedo transportarla desde el Excel sin ningún tipo de problema. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos pues los decimales. Mucho cuidado con las comas, ¿no? A veces cuando transportamos de Excel, en Excel a veces sabes dar con coma, aquí no me sabe salir el valor. Entonces, mucho cuidado con eso. Análisis. Dentro del análisis yo puedo hacer descriptivas básicas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la exploración es descriptivas básicas. Ya por ejemplo yo puedo elegir mi variable cuantitativa, ¿ya? Y yo puedo elegir pues, de hecho, creo que le puse esta, ¿no? No me acuerdo ni el nombre, no le puse. Entonces, mire, me puede decir, pues aquí no, de color rojo tengo dos, de azul tengo dos, ya, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tengo la mediana, la media, la moda, la desviación, el máximo y el mínimo valor de un toque, si se da cuenta, sin hacer mucho, solo con un ejemplo sencillo. Yo pude establecer estas estadísticas básicas, ¿no? Entonces yo, bueno, ahí está la moda, puedo poder pedirle que me dé la suma y algunos otros aspectos, ¿no? La moda que no estaba tal vez. ¿Qué más? Puedo incluso pedir la varianza, desviación estándar, asimetría, para ver si tiene una tendencia a una desviación normal o no. Entonces puedo ver el Curtis. Entonces, bueno, aquí no tiene sentido mucho eso, pero esto me permite a mí la simetría o me permite ver si tiene una distribución en forma de campana o no. Eso como en datos aquí me da los percentiles, ¿no? Los cuartiles, básicamente, que es 25, 50, 75, ¿no? Interesante. ¿Qué más? Pues me permitiría tal vez hacer pruebas de student, ¿de acuerdo? De igual manera con mis datos, ¿no? Entonces, lo que yo necesite aquí me da directamente el T-Student, los grados de libertad y la probabilidad, que era para hacer el análisis de pruebas estadísticas, si era mayor a 0,05, se rechaza o se acepta la hipótesis nula, ¿no es cierto? Así facilito. Gráficas descriptivas de igual manera, entonces nos permite establecer algunas cosas que serían los diagramas de caja y bigotes, etcétera, ¿no? Prueba de normalidad para ver si tiene una distribución normal, etcétera, etcétera. ¿Qué más aquí de las pruebas de Student me permite tal vez el ANOVA, ¿no? Permitir tener un ANOVA de esta manera. Entonces ahí me permite igual tener, ¿no? El análisis ANOVA de un factor, ¿no? Entonces, prueba de homogeneidad, prueba de normalidad, exactamente lo mismo, la P, que es esa probabilidad que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Qué más? Aquí está la prueba T, todo, y se va poniendo todo lo que le he pedido calcular, ¿no? Le hice un ANOVA, imagínense. Ya en un toque hice muchas cosas estadísticas, puedo pedirle tal vez una matriz de correlación, una correlación, una regresión lineal. Y es que me hago una regresión lineal, entonces le puedo poner este, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de lo que yo tenga. Claro que necesitaría otra variable cuantitativa aquí para poder hacer, ¿no? Ese dato de regresión lineal, porque la idea es que la regresión lineal se haga entre dos variables cuantitativas, ¿no? No cualitativas. Aquí puedo hacer, construir el modelo, niveles de referencia, etcétera, ¿no? Puedo hacer muchísimos casos, ¿no? Comprobación de supuestos, ya. Y pues acá también puedo hacer recuento, te puedo hacer el análisis, el exploratorio, como medíamos ahí, sí, ¿no es cierto? El análisis factorial, el exploratorio, ¿no es cierto? Y etcétera, ¿no? Obviamente. Tengo que definir las dimensiones bien para poder hacer el análisis y etcétera. Pero se puede hacer análisis factorial exploratorio y confirmatorio, ¿no? Que sería pues lo que estaría chévere en su trabajo. De igual manera puedo hacer gráficos, ¿ya? Que puedo hacer diagramas de barras, puedo hacer diagramas de caja y bigote,
Puede ser un gráfico de dispersión, claro, un gráfico de dispersión que tenga sentido, ¿no? Que sea con las variables que van en el eje X y la otra variable que va en el eje Y, ¿no es cierto? Claro, en este caso no tendría mucho sentido porque no es una variable cuantitativa, ¿no? Tal vez, no sé, un diagrama podría ser categorías, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver la frecuencia del rojo y la del azul, que serían básicamente 2 y 2, ¿no? Y así pues puedo ir alocándome con mi análisis estadístico, ¿no? Entonces esta herramienta es muy chévere y espero que la pueda usar, doctor. Entonces eso sería por la clase de hoy. Espero que les sirva mucho. Le voy a enviar por correo a su correo y voy a enviar esta clase grabada, subida a YouTube y también ese documento. Entonces, espero que le haya servido mucho, doctor. Un abrazo.